Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Asal Suba rompió el silencio sobre su última conversación con Erkan Merik y las palabras que cambiaron todo. La historia que sacudió las redes sociales en los últimos días involucra a dos figuras muy queridas por el público, Asal Suba y Erkan Merik. Esta vez, no se trata de rumores ni especulaciones. Asal decidió hablar abiertamente sobre el momento exacto en el que Erkan la llamó por última vez, y lo que se dijeron dejó a todos con el corazón encogido. Todo comenzó cuando Asal, en una entrevista reciente, fue consultada sobre su relación pasada con el actor Erkan Merik. Aunque la actriz suele mantener su vida privada lejos del foco mediático, esta vez decidió compartir un capítulo que hasta ahora había permanecido oculto. Solo quiero que se sepa mi versión de lo que pasó, comenzó diciendo Asal con voz serena, pero con un dejo de emoción en sus ojos. La última vez que hablamos, fue él quien me llamó. Yo estaba en casa, había tenido un día largo de rodaje y realmente no esperaba escuchar su voz esa noche. Según cuenta Asal, la llamada de Erkan no fue breve ni superficial. Hablamos por casi una hora. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Me preguntó si todavía pensaba en él, si había alguna posibilidad de empezar de nuevo. Fue tan inesperado. La actriz continuó detallando ese momento con palabras que resonaron entre sus fans. Me dijo, Asal, siempre he sabido que eras diferente. Desde el primer momento. Y no puedo dejar de pensar en lo que podría haber sido si no hubiéramos fallado en cuidarnos, punto. Asal confesó que esa llamada le hizo revivir muchos sentimientos. No voy a mentir, me removió muchas emociones. Pero también entendí que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Los seguidores de ambos artistas se han mostrado divididos. Mientras algunos expresan su esperanza de una reconciliación, otros opinan que es mejor dejar el pasado atrás. Pero lo que todos coinciden es en que esta revelación muestra un lado humano y sincero de Asal, quien por primera vez abre su corazón al público. Erkan, por su parte, no ha emitido declaraciones desde la entrevista de Asal. Sin embargo, una fuente cercana al actor comentó que Erkan aún guarda sentimientos muy fuertes hacia Asal. Esa llamada fue su forma de buscar un cierre, pero también de expresar algo que nunca pudo decir en su momento. Asal también explicó que no busca generar controversia ni revivir el pasado. Simplemente sentí que era el momento de hablar. Muchas veces se habla por mí, se escriben cosas que no son ciertas. Esta vez, quise que las palabras vinieran de mí. Sus palabras, cargadas de sinceridad, tocaron una fibra sensible entre sus seguidores. No era común que Asal se abriera de ese modo ante la prensa, y quizás por eso, su testimonio tuvo tanto impacto. Después de esa llamada, me quedé en silencio por un buen rato. Me senté en el sofá, miré al vacío. Sentí un torbellino de emociones que hacía tiempo no sentía, continuó. No es fácil hablar de alguien que fue tan importante. Pero hay una parte de mí que necesitaba cerrar ese ciclo con honestidad. Lo que más sorprendió a todos fue la madurez con la que Asal habló de una relación que, a pesar del tiempo transcurrido, aún parecía tener heridas abiertas. La entrevista no tardó en volverse viral. Hashtags como #Asal habla y #Erkan Asal comenzaron a circular en redes, y las teorías no se hicieron esperar. Él me preguntó si lo había perdonado. Yo le dije que no se trataba de perdonar o no, sino de entender. A veces las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y a veces, simplemente no es suficiente. Cuando el periodista le preguntó si consideraría volver a verlo, Asal fue tajante pero con dulzura. Lo vi en mis sueños tantas veces después de que terminamos. Pero en la vida real, no lo sé. Creo que ambos merecemos estar en paz. Y si eso significa caminos distintos, entonces está bien. Una pausa se hizo en el estudio. La actriz tomó agua, respiró hondo, y prosiguió, lo más difícil fue darme cuenta de que extrañaba a alguien que ya no existía. La versión de Erkan que amé estaba en el pasado, y aunque él sigue siendo una buena persona,
yo también cambié. Crecí. Aprendí a estar sola, a valorarme. Durante los días siguientes, los medios comenzaron a buscar la respuesta de Erkan Merik. Algunos aseguraron haberlo visto con el teléfono en la mano, leyendo el artículo de la entrevista. Otros decían que había evitado comentar por respeto. Pero lo cierto es que el silencio de Erkan solo alimentó más la atención del público. Una amiga cercana a Asal, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó que la actriz había estado muy nerviosa antes de la entrevista. Tenía miedo de que la gente no entendiera sus intenciones. No quería parecer débil ni generar especulaciones sobre una reconciliación. Quería simplemente contar su verdad. Ese deseo de sinceridad también fue evidente cuando Asal habló sobre lo que aprendió de esa relación. Me enseñó a poner límites. A no sacrificar mis sueños por amor. Y aunque hubo momentos hermosos, también hubo silencios que dolieron más que cualquier palabra. A raíz de la entrevista, varios colegas del medio elogiaron su valentía. Actrices como Beren Saat y Tuba Büyüküstün compartieron mensajes de apoyo en redes sociales, destacando la importancia de hablar desde la emoción sin caer en el sensacionalismo. El impacto de las declaraciones de Asal fue tal que incluso algunos programas de televisión abordaron el tema desde una perspectiva psicológica, analizando por qué ciertos amores marcan tanto y por qué a veces es tan difícil soltar. Un psicólogo invitado a un programa matutino comentó: Asal representa a muchas personas que han amado intensamente y que, al final, han tenido que aprender a dejar ir. Su testimonio es valioso porque muestra que hablar de lo que duele también puede ser sanador. En los días posteriores, Asal mantuvo un perfil bajo. No volvió a referirse públicamente al tema y evitó apariciones en eventos. Algunos dijeron que se fue a pasar unos días fuera de Estambul, quizás buscando un poco de paz. Mientras tanto, los fans siguen debatiendo. Algunos aún mantienen la esperanza de una segunda oportunidad para esta historia. Otros, en cambio, ven en este capítulo una señal de cierre, un adiós con amor y respeto. Lo cierto es que, al compartir su experiencia, Asal Suba no solo abrió una ventana a su mundo interior, sino que también les dio voz a aquellos que alguna vez amaron en silencio. Que alguna vez recibieron una llamada inesperada, o que alguna vez tuvieron que decir adiós aunque el corazón no quisiera. Tal vez, como dijo ella en la última parte de la entrevista. Las historias de amor no siempre terminan como queremos. Pero si dejamos que terminen con verdad, al menos nos liberan. Y quizás eso es lo que más nos conmovió, la verdad, dicha sin rencor, sin necesidad de dramatismo, simplemente desde el alma. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú sobre esta revelación de Asal Suba. Hasta el próximo video.